Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Bonilla y el día de hoy les voy a exponer la presentación del proyecto final de la asignatura Sistema de Condicionamiento y Adquisición de Señales. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Explicar el funcionamiento del conjunto de los tres sensores que se han propuesto para un invernadero. Esto incluye los elementos que los componen, cómo funcionan, la explicación del código de simulación. Ver de manera discriminada el porqué de los sensores que se van a incluir y las ventajas que ofrecen para el sistema. Mostrar unas propuestas para mejorar a futuro el diseño o las prestaciones que brinda un proyecto de estas características. Bien. El paso uno consiste en identificar el sistema a diseñar y seleccionar los sensores a utilizar. Entonces se trata de un sistema de tres sensores para un invernadero para que se realicen las lecturas de temperatura, luminosidad y humedad de ese lugar. Las salidas de los sensores vamos a escogerlas análogas para hacer el respectivo acondicionamiento y la visualización en una pantalla LCD, como vemos acá. Entonces están los sensores, un sistema que condicione la señal y un sistema que lo permita visualizar. Entonces, estos fueron los sensores que seleccionamos para la práctica, para el proyecto. El de temperatura, un LM35, humedad, un HS1101 y vida de luminosidad, un LDR. Bien, aquí están las especificaciones de cada uno de los sensores escogidos del LM35. La salida nos dice que nos va a ofrecer 10 milivoltios por cada grado centígrado. El sensor de humedad es un sensor capacitivo, quiere decir que funciona lo mismo que un capacitor, entonces va a reaccionar de acuerdo, va a reaccionar a las lecturas, a una tensión y vamos a tener que poner un resonador, un 555 para que esa señal no sea leída por nuestro microcontrolador. El sensor de luminosidad, un LDR, simplemente es una resistencia que varía con la luz. Acá nos dice las características, que a cuántos lúmenes va a reaccionar y el comportamiento o la linealidad que tiene el sensor. Bien, el paso 2 consiste en acondicionar cada una de las señales de los sensores escogidos. Entonces aquí tenemos el de temperatura del M35. Como ya lo dijimos, nos varía 10 milivoltios por cada grado centígrado. Necesitamos un rango entre 25 y 35 grados, casi hasta los 40, que es más o menos la temperatura que en un invernadero se puede presentar. Entonces hay que poner un amplificador no inversor. Vemos que su entrada es por el polo positivo, porque solamente nos alcanzaría a botar algo más o menos como 50 milivoltios y necesitamos una lectura que alcance los 5 voltios. Entonces, de acuerdo a los cálculos de ganancia de cada uno de los amplificadores operacionales, utilizamos el que más nos convenga con el resultado y tomamos las mediciones respectivas. Este sensor de humedad del HS1101, un sensor capacitivo, funcionamiento se asemeja a un capacitor variable. Debe complementarse con un integrado 555 que es un oscilador generador de pulsos. Vamos a convertir una señal PWM a DC, una señal de corriente continua, una señal continua, aplicando un filtro pasabajas. Entonces, aquí no solamente utilizamos el 555, el capacitor, sino que anexo necesitamos un filtro pasabajas compuesto por este modelo y se toman las medidas. En el sensor de luminosidad en el RR simplemente ponemos una resistencia y ya miramos el manejo de los lúmenes para saber qué voltaje necesitamos que nos salga. Más o menos lo que necesitamos es un rango entre 1075 lumens máximo en un día luminoso hasta 150. Bien, vamos a visualizar los datos obtenidos en una pantalla LCD en un PC. Luego de la construcción de cada uno de los esquemas de condicionamiento podemos combinarlos todos en un solo circuito, utilizar un código y visualizar en el LCD. Dice que nota, el HS1101 sensor de humedad no tiene librería de simulación en Proteus, por lo tanto podemos simularlo con un potenciómetro. Bien, como nos muestra acá. Entonces, este es el potenciómetro que va hacia la entrada a 2, salida a 2. Viene acá y nos bota como resultado humedad. El rango RH que va de 0 a 100, la humedad relativa. Relativa humidation. Y temperatura 36 grados. Lo tenemos acá. Por el RM35 debidamente ya adaptado, acondicionado.
y la luminosidad al 48% por el LR, más o menos las condiciones de un día promedio 50%. Excelente. Esa es la visualización. ¿Qué propuestas se realizan para el mejoramiento del proyecto? Para mejorar el proyecto debería hacerse una descripción detallada de los componentes eléctricos. Hago referencia a las resistencias, capacitadores, amplificadores y cualquier otro elemento que haga parte del esquema, incluso el mismo microcontrolador o tarjeta Arduino. ¿Qué busca esto? Que la persona que lo construya sepa las funciones, las utilidades que le ofrece cada uno de los componentes que va a utilizar en el esquema. La otra sería para ser más explicativos en el funcionamiento de la lectura de los sensores, propongo que se haga por separar una simulación de los tres sensores y un compilado final. De esta manera se deja muy claro que los componentes que hacen parte de cada uno de los sensores, en particular, y no generar confusiones en el proyecto final al mostrar un total de todos los sensores y un esquema general donde no se evidencia claramente el funcionamiento de las partes. Serían una de las propuestas de mejoramiento para el proyecto a futuro. Aquí está el link les voy a colocar el link de este video. Y en conclusiones, bien, de la realización del trabajo de los sensores implementados en el invernadero concluimos que los que nos presentan una facilidad de precisión en lectura e interpretación fueron los sensores con salidas análogas. Fueron los sensores con los que trabajamos durante la asignatura, pues tendríamos que realizarse el respectivo acondicionamiento. Y que este se basara en algunas características en los datasheets de cada uno de los sensores. La utilización de tarjetas de procesamiento inteligentes como Arduino permitió el uso de su software, se diera una serie de parámetros e instrucciones de un lenguaje de programación de alto nivel y obtener los resultados de simulaciones, además de corregirlos si se hacía necesario. El código en Arduino es relativamente corto, es relativamente pequeño para cada uno de los sensores, por lo tanto el código del conjunto es pequeño y fácil de exponer, ya se los voy a mostrar. Bien, este es el código del total de los sensores de Arduino. Entonces yo lo hice de manera ordenada. Primero, el sensor LM35. Luego, aquí entonces se colocan las variables para el sensor. Se especifica las entradas o salidas para el LCD. ¿Y qué debe mostrar en la pantalla LCD? Una 16x4, porque una 16x2 es pequeña. Entonces una 16x4, ¿qué debe presentar? Entonces yo quiero que me escriba la luminosidad, temperatura y humedad, se deja el espacio correspondiente y el porcentaje o el cálculo que se realice de acuerdo a las lecturas de los sensores. Ya venimos al cuerpo del código. Entonces empezamos con la A0, que es el de luminosidad, es el primero que está arriba. Decimos que nos varía más o menos en 4.98, lo escalamos a 1023 y realizamos los cálculos y que nos imprima en el LCD, aquí en esta ubicación, el cálculo que haga el sensor y haga una espera. Lo mismo aplica para los demás sensores. Entonces, este es el de temperatura. Entonces, lo escalamos igualmente a 1023 y miramos cuánto nos debe resultar de acuerdo a los cálculos que nosotros hicimos para los 5 voltios que deben entrar a la tarjeta. Lo escalamos y decimos dónde imprima el valor leído, el valor calculado. Por último, el sensor de humedad. Entonces también lo escalamos a 1023. Calculamos los porcentajes que queremos que nos muestre o nos calcule. Y en el lugar del LCD que nos debe imprimir el resultado. Como vemos, las plantillas de los tres sensores son semejantes. Entonces nos permite la facilidad de cambiar algunos aspectos básicos, pero manejar el mismo idioma. Por lo tanto, se hace muy entendible, muy explicativa la exposición del código y el entendimiento del mismo. Bien, entonces les recuerdo, mi nombre es Jesús Alberto Bonilla Hernández. Esta fue la exposición y la presentación del proyecto final. Abarcamos todo el tema de los sensores, cómo se acondicionaron sus señales, cómo se visualizaron dichas señales y a través de amplificadores y de otros tipos de filtros, cómo hacemos el tratamiento para que esas señales se adecúen a los requerimientos que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias.